vamos ultrapasados de tiempo, nunca mejor dicho que en esta, ¿no? Y vamos a empezar inmediatamente. A ver si tenemos tiempo para iniciar, para por lo menos tener al final un debate sobre la cuestión. Bueno, después de esta magnífica conferencia de la magistrada del Tribunal Supremo, Lourdes Arastrey, sobre el tema de los despidos colectivos, un tema sin duda que hasta ahora ha ocupado casi todas nuestras preocupaciones, ¿no? Vamos a tratar un tema no menos interesante y yo creo que incluso más conflictivo que este, ¿no? Que es el de la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos a partir de la denuncia de los mismos, ¿no? Bien, yo permitidme decir, claro, aquí quienes tienen la palabra son los ponentes, sino yo, pero permitidme decir una cosa que para mí ya no es una opinión, es un hecho palpable, que el precepto es notoriamente incompleto, notoriamente oscuro e imperfecto. Es decir, es la típica norma que no cubre las aspiraciones de cualquier interpretador del convenio. Por tanto, claro, esto nos condena evidentemente a una interpretación judicial, Y claro, ciertamente la Audiencia Nacional, con una diligencia, una rapidez extraordinaria, ahí está ya una sentencia sobre esto, el 23 de julio. Pero claro, no esperamos que todos los tribunales y jueces tengan el mismo timing, ¿no? Por cierto, hay que decir para los madrileños que también el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ahí está un auto de lo más curioso, ¿no? Aplicando la medida cautelar de suspensión de la pérdida de ultraactividad, aplicando los principios esos de fumus bonit juris y el periculum in mora, y que es una novedad absoluta, ¿no? No se ven muchos, ¿no? Pero, en fin, yo creo que estos son casos aislados y que nosotros vamos a tener durante largo tiempo este problema encima de la mesa. Nosotros somos profesionales del derecho, abogados, graduados sociales, que para ello necesitamos, y para asesorar a nuestros clientes necesitamos una guía, ¿no? Una guía que nos acompañe. Y para eso nada mejor que estos dos profesores universitarios que nos acompañan, que tienen, aparte de la cualidad ambos de ser profesores universitarios, una grandísima cualificación en el tema, en todos los temas, ¿no? Pero en el tema que vamos a tratar. A mi derecha, bueno, tenemos al profesor Federico Durán López, que, bueno, yo de él diría eso, aquel dicho clásico, dice, su fama le precede. O sea que no es necesario decir más de ti, pero realmente, claro, que es catedrático de la Universidad de Córdoba, ha intervenido en multitud de ocasiones en temas de docencia, másteres y demás, y por tanto tiene esa rama docente para nosotros, ¿no? Pero es que además como abogado de Garrigues, ¿no? Y actualmente director del Departamento Laboral, tiene esa experiencia de la práctica, que da la práctica de haber intervenido, yo diría que en toda clase de conflictos, tanto nacionales como internacionales. Y ya en el tema específico que nos preocupa aquí, que es el de los convenios colectivos y la ultraactividad, pues ha sido presidente de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, que ha jugado un gran papel y tiene que jugar uno mucho mayor, evidentemente. Y por último ya del Consejo Económico y Social, que es, digamos, el órgano máximo, el pontífice máximo de la cuestión laboral fuera del Ejecutivo y del Poder Judicial. Por tanto, bueno, reúne absolutamente todas las cualidades para estar aquí y darnos, evidentemente, más que una ponencia, yo no llamaría una lección magistral. Y a su lado, pues, Carolina Martínez, siempre me equivoco, Martínez Moreno, que es también catedrático de la Universidad de Oviedo, y que también ha estudiado muchísimo los temas de negociación colectiva, ha sido en esa triple escena que vemos aquí, también letrado del Tribunal Supremo, del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, por lo cual conoce todos los entresijos de los distintos conflictos que se plantean en las más altas instancias, y también ha sido presidenta del Consejo Nacional Consultivo de Convenios Colectivos. Por tanto, tenemos las dos personas más capacitadas para darnos una verdadera guía. Yo agradezco a nuestro presidente que me haya concedido el honor de presentarlos y, sin más, paso a la palabra al profesor Federico Durán López, que hablará
primero y que además tiene una gran prisa porque se tiene que marchar enseguida, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a Asnala por su invitación, gracias a ti por las palabras de presentación, a todos ustedes por su presencia. Yo voy a procurar reducir mi intervención al máximo, primero para dar ocasión al coloquio y segundo porque en mi legítima confianza de que los horarios se cumplían, tengo un avión a la 1 y me tengo que marchar, por lo tanto, a las 12 sintiéndolo mucho. Y por tanto voy a ir al grano, más que una lección magistral. Este tema de la ultraactividad daría para mucho, ¿no? Y teníamos que ver los fundamentos teóricos de todo lo que estamos hablando. Voy al grano de lo que son mis planteamientos en esta materia. Obviamente, mis planteamientos sujetos a todas las discusiones y las refutaciones posibles, ¿no? Antes de entrar en el cambio normativo de la ultraactividad, creo que tenemos que reflexionar brevemente sobre lo que es la ultraactividad, porque en nuestro país y en nuestro sistema jurídico estamos acostumbrados a convivir con instituciones jurídicas que pensamos que vienen de la naturaleza o que han sido creadas, ¿no?, desde toda la vida y no nos preguntamos cuál es su origen histórico y el porqué de esa institución concreta. Y yo creo que con la ultraactividad nos tenemos que preguntar, ¿qué es la ultraactividad? ¿Qué sentido tiene la figura de la ultraactividad en unas relaciones contractuales, colectivas pero contractuales? Bueno, pues yo creo que la ultraactividad es una intervención excepcional del legislador, que contraría los principios fundamentales del sistema contractual y que contradice los principios elementales de las relaciones contractuales entre las partes, el Código Civil y toda la normativa que ustedes quieran y toda la doctrina correspondiente. Y es una intervención excepcional del legislador que no se suprimió en el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores hizo una mala transición de un sistema corporativo a un sistema democrático y permitió que pervivieran muchos elementos de unas relaciones laborales corporativas, impropios de unas relaciones laborales democráticas. Que el convenio colectivo fuese considerado una norma jurídica en el anterior régimen, pues tenía su lógica. Era un régimen, mal que bien, corporativo, inspirado en las grandes construcciones del corporativismo italiano, donde, como todos ustedes saben, se repudia la democracia representativa y las vías de creación del derecho son las grandes corporaciones. No hay un parlamento representativo de la voluntad popular, no hay libertad de asociación ni en el terreno político ni en el terreno sindical, y es normal que en un régimen corporativo se teorice y se plantee que las corporaciones son fuente de creación del derecho, ¿no? Esa frase de Carneluti que tanto repiten nuestros queridos colegas de que el convenio es un híbrido con cuerpo de contrato y alma de ley, claro, Carneluti es uno de los grandes teóricos del corporativismo italiano, ¿no? Yo cuando veo ahora a los defensores de determinados planteamientos radicalmente contrarios invocar la autoridad de Carneluti, Carneluti fue uno de los fundadores teóricos del modelo corporativo mussoliniano, ¿no? Y eso es lo que se trasladó a nuestro sistema y ese carácter normativo del convenio colectivo en el que todavía estamos atrapados y que, si ustedes lo piensan bien, no tiene ningún sentido. Las fuentes del derecho son las que dice el Código Civil y no hay otra, y el derecho lo crea el Parlamento, y los sujetos privados, como las asociaciones empresariales y los sindicatos, se relacionan entre sí mediante contratos, como todos los sujetos privados. Y el convenio, su naturaleza es una naturaleza contractual, con independencia de que todavía tengamos en España esa reminiscencia corporativa de nuestro derecho, que los que hayan seguido los estudios históricos del profesor Martín Valverde lo pueden comprobar de una manera muy clara, como ese origen corporativo de nuestras relaciones laborales desde las primeras décadas del siglo pasado se ha seguido manteniendo posteriormente. Por tanto, en mi opinión, es una intervención excepcional del legislador, que contradice los principios del sistema contractual. Y además, el Estatuto de los Trabajadores, que es una norma, y ustedes me van a perdonar una pequeña crítica, es una norma técnicamente muy mala, comete aquí un error de libro con el que habría que suspender a un estudiante de primero de Derecho, y es confundir vigencia, prórroga y lo que se llama la ultraactividad de los contratos. Vamos a ver, la vigencia. Los convenios colectivos, como todo contrato, está vigente por el periodo establecido por la voluntad de las partes y se acabó la película. No puede haber una vigencia más allá de la establecida en el propio contrato. Las partes del contrato pueden prorrogar esa vigencia y pueden hacer prórrogas de muy diverso tipo. Pero denunciado un contrato y llegado el momento previsto en el mismo, el contrato ha perdido vigencia. Podrá ser de obligada aplicación por imperio de la ley, que esa es la ultraactividad. Pero el contrato no está vigente, el convenio colectivo no está vigente. Y si ustedes ven el artículo 86 del Estatuto, confunde en su versión original y en la nueva, confunde vigencia, prórroga y ultraactividad. Se dice la vigencia del contrato después de expirada su duración. El contrato después de expirada su duración no está vigente.
El legislador podrá imponer, como impone, que siga siendo de aplicación, pero eso es una intervención excepcional, que no afecta a la vigencia del contrato. Insisto, los contratos están vigentes en el periodo previsto para su vigencia por las partes, por la voluntad de las partes, que en su caso pueden prorrogarlo. Se puede establecer una prórroga tácita. Si no hay denuncia, la tácita reconducción opera de año en año. Cuando hay denuncia, deja de operar la tácita reconducción y el contrato deja de estar vigente. A pesar de lo cual, el legislador interviene con un mandato excepcional y dice, ya no está vigente, pero usted lo sigue aplicando. Eso contraría todos los principios, insisto, del derecho contractual y es una intervención excepcional del legislador. Y se confunde. Ahora lo vamos a ver. Lo que las partes pueden hacer, y el pacto en contrario de las partes se refiere a la duración de su contrato y a su prórroga, no a la ultraactividad. La ultraactividad es una intervención excepcional del legislador. Lo que yo no creo que jurídicamente sea posible que las partes de un contrato digan, pues la ultraactividad son 3 años. No, la ultraactividad es 1 año, porque lo dice el legislador. Cosa distinta es que usted pueda acordar las prórrogas que quiera, que es lo que entra dentro de las facultades contractuales de las partes de un contrato. Aparte de ese tema jurídico, desde el punto de vista de las relaciones laborales, ¿qué es lo que ha provocado la ultraactividad de los convenios colectivos tal como venía establecido en nuestro ordenamiento jurídico? No tengo que recordarlo, que todos ustedes lo conocen. Falta de renovación de los contenidos de los convenios, formación aluvional de los mismos, ¿no? Hay convenios colectivos que ya pueden dar lugar a una nueva especialidad jurídica, que es la de la arqueología jurídica, ¿no? De qué estrato de glaciación vienen determinados contenidos de los convenios, porque generalmente ha sido imposible suprimir nada de lo que ya estaba establecido en un convenio colectivo. Ha provocado una presión sobre el precio del trabajo. En España nos contamos milongas y nos las creemos entre todos, ¿no? Y hemos vivido instalados en la milonga de la moderación salarial, y no es cierto. En España no ha habido moderación salarial. La hay ahora. Pero antes del desencadenamiento de la crisis, en las últimas décadas, con estadísticas cerradas, el costo real unitario por hora trabajada en España crecía en 33 puntos y en Alemania crecía en 0. No hemos tenido moderación salarial y esa ha sido una de las razones que han determinado la necesidad de esa devaluación interna en la que ahora estamos inmersos. Bueno, en esta situación se producen en estos 3 últimos años de reforma un intento de reconducir la situación a una mayor normalidad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las relaciones laborales. Porque tengo que decir también, y aunque algunas veces lo digo y me dicen que es escandaloso, que ese sistema, aparte de esa formación aluvional y de falta de renovación de contenido, ha tenido una consecuencia muy importante, que es la limitación considerable de la libertad negociadora empresarial. Desde el punto de vista empresarial no ha existido una verdadera libertad negociadora. Cuando un contratante tiene que respetar lo que ha pactado antes y solo puede añadir a lo que ya existía, no hay libertad de negociación. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? La negociación era añadir algo a lo que ya existía, generalmente añadir algo en términos de mejora retributiva y de disminución de la jornada de trabajo, que es un modelo de negociación colectiva que, lógicamente, ha chocado estrepitosamente con la realidad. Las reformas empiezan en el año 2011 con las reformas del Gobierno socialista, que intenta cambiar el panorama de la ultraactividad, pero lo intenta cambiar tímidamente y no hace un cambio sustancial, porque lo que establece la reforma del 2011 es el mismo principio que existía antes. La regla es la ultraactividad. Lo que pasa es que puede pactarse en contra. Puede pactarse en contra de la regla que es la ultraactividad. La reforma del Partido Popular, reforma del 2012, por primera vez cambia la regla. Lo normal es que la ultraactividad se termine, cabe el pacto en contrario. Con todos los problemas técnicos que vemos, que no cabe, en mi opinión, pacto en contrario sobre la ultraactividad, sino prórroga del convenio. Esto es importante, porque yo creo que es un fallo argumental importante de la sentencia de la Audiencia Nacional, que ya se ha referido, de 23 de julio del 2013. Como ustedes saben, en esa sentencia la Audiencia Nacional, el caso de Air Nostrum, considera que una cláusula pactada en un convenio colectivo en la que se reproducía sustancialmente el mandato legal de que continuaría en vigor las cláusulas normativas hasta que un nuevo convenio lo sustituyese, equivale al pacto en contrario que hoy establece el legislador en la nueva redacción del artículo 86. Y el argumento de la Audiencia Nacional es decir, es que la situación no ha cambiado. La ultraactividad siempre ha sido dispositiva, lo era antes y lo era otra. No, eso no es cierto. Ese argumento tiene una cierta trampa dialéctica. Ha cambiado sustancialmente. Antes la ultraactividad era la regla y el pacto era en contrario. Ahora es distinto. La ultraactividad es la excepción, y solo si se pacta expresamente puede seguir existiendo la aplicación más allá de las condiciones del legislador. Luego yo creo que esa sentencia de la Audiencia Nacional, y por otra parte una sentencia bien construida y técnicamente bien formulada, tiene ese fallo argumental con el que habrá que revisar las cosas. Es verdad que luego hay que verlo caso por caso, porque la propia sentencia de la Audiencia Nacional dice que no se puede establecer una regla general y que la voluntad del legislador ni es
que todos los convenios colectivos que alcance la fecha prevista de julio del 2013 pierdan aplicabilidad, ni es tampoco la de que todos conserven aplicabilidad. Luego habrá que hacer un análisis caso por caso de las cláusulas que al respecto se han pactado. Vamos a esto en primer lugar, porque la reforma del 2013 lo primero que hace, como ya digo, es cambiar la regla, ¿no? Y lo que se establece es el fin de la ultraactividad en un año con la posibilidad de pacto en contrario. ¿Qué es el pacto en contrario? ¿Qué significa el pacto en contrario? ¿Y cómo podemos considerar ese pacto en contrario? En primer lugar, ya lo he dicho, en mi opinión, que sé que es una opinión minoritaria porque los temas están confundidos y si leen ustedes muchas aportaciones doctrinales, incluso muchas decisiones judiciales, se habla de la vigencia prorrogada durante la ultraactividad, con lo cual se están mezclando conceptos completamente antagónicos desde el punto de vista del derecho contractual, ¿no? En mi opinión, digo, el pacto de las partes que tienen a su disposición es el que le ofrece los mecanismos del sistema contractual y, por lo tanto, pueden establecer la duración del convenio que quieran y la pueden prorrogar en los términos que quieran. Lo que creo que no pueden las partes es pactar, valga la redundancia, sobre la ultraactividad, que es una intervención excepcional del legislador. El legislador interviene excepcionalmente, dice, perdida la vigencia, acabada la prórroga tal, el convenio usted lo sigue aplicando durante un año, ¿no? Y esa es una intervención excepcional, fuera de las reglas contractuales, y ahí no hay, en mi opinión, poder alguno de las partes. Yo creo que sería nula una cláusula de un convenio colectivo que dijera la ultraactividad en vez de un año son 3. No, mire usted pacte una prórroga, decida seguir aplicando el convenio colectivo en virtud de su libertad contractual, pero no puede operar sobre esa ultraactividad que es una intervención excepcional del legislador. El problema del pacto nos suscita la discusión sobre los pactos precedentes, los pactos precedentes a la reforma legal. Ya he hecho referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional, hay algunas sentencias también de juzgado de lo social en el mismo sentido, una de ellas de un juzgado de lo social de Vigo, que vuelve a apreciar la posibilidad de que el pacto establecido en los convenios anteriores sea el pacto en contrario, aun cuando sea mera reproducción de la ley. Bueno, lamentablemente este es uno de tantos temas que el legislador podría haber arreglado y no ha arreglado, Cuando la discusión parlamentaria en la convalidación del decreto ley con posterioridad hubo voces que dijeron, mire, no enrede usted, vamos a aclarar las cosas, diga simplemente, salvo pacto en contrario, alcanzado con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley y asunto concluido, ¿no? El legislador no lo quiso hacer, por lo que fuera, y aquí tenemos el enredo de si los pactos anteriores sirven o no sirven, ¿no? Yo creo que hay que verlo caso por caso. Y en este caso, además, hay que ir a las reglas del Código Civil y hay que averiguar la verdadera voluntad de los contratantes. Hay veces que los contratantes realmente han querido mantener en vida el convenio colectivo, entonces no hay nada que objetar. Hay contratantes que lo han hecho bien, porque han establecido una cláusula de tácita reconducción. De hecho, este convenio se prorrogará año en año, mientras no exista un nuevo convenio que lo sustituya. Pero hay otras ocasiones en que los contratantes no han expresado una verdadera voluntad en ese sentido, sino que se han limitado a lo que es práctica habitual de muchos convenios colectivos, que es copiar la ley, en esta y en otras materias, ¿no? De ahí yo creo que no podemos deducir pura y simplemente que la voluntad de las partes es mantener en vida la regulación contractual ya desaparecida que las había mantenido. Por tanto, este es un primer elemento que suponemos que el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse sobre el mismo, porque hay sentencias que por lo menos admiten algunos matices, aunque no sean abiertamente contradictorias. Si no existe pacto, no se prorroga el convenio colectivo, ¿qué es lo que sucede? Nos dice el legislador, entrará en vigor el convenio de ámbito superior. Primera posibilidad. ¿En qué consiste que entra en vigor el convenio de ámbito superior? Pues que si en la empresa cuyo convenio pierde aplicabilidad o en el sector cuyo convenio pierde aplicabilidad hay un convenio sectorial aplicable de ámbito superior, ese es el convenio que entra en aplicación. Es una regla sencilla que parece que no ofrece dudas interpretativas y, sin embargo, ofrece dudas interpretativas. Bueno, somos los juristas, ¿no?, para no sacarle punta a los mandatos más claros del legislador, ¿no? En la discusión de los despidos, que es de otro negociado, de lo que hablamos antes, cuando antes de la reforma discutíamos algunos colegas en el Ministerio y tal, y había quien decía que hay que buscar una fórmula objetiva, que no deje margen alguno a la interpretación judicial sobre si concurren las causas o no. Yo le decía, eso es imposible. Yo le decía, ponme un ejemplo de la cláusula más objetiva que se te ocurra. En 10 minutos te busco 7 interpretaciones distintas, si nos ganamos la vida con eso, no tiene sentido, ¿no? En este caso, una regla que, sin embargo, parece clara, ha dado lugar a algunos problemas interpretativos que ahora me voy a referir. ¿Cómo opera, en mi opinión,
La entrada en vigor del convenio de ámbito superior, pues en mi opinión opera como un mecanismo de sucesión de convenios colectivos. Por tanto, el nuevo convenio colectivo sustituye en su integridad al convenio colectivo precedente. Y no hay partes del convenio colectivo precedente que sobrevivan a la pérdida de su aplicabilidad. Entra en vigor y sustituye en su integridad el anterior convenio colectivo, como cuando hay un cambio de unidad de negociación, como cuando hay una sucesión de convenios colectivos. Esto ya hay algunas sentencias que lo establecen. Bien, es verdad que no en relación con estas materias. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre del 2009 y otra sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo del 2003, que son interesantes porque yo creo que son las que establecen el mecanismo de actuación. El convenio, dice el Tribunal Supremo, la única diferencia, bueno, un poco exagerado, pero en fin, la única diferencia entre un convenio estatutario y un convenio extraestatutario es la ultraactividad. Con lo cual, si el convenio estatutario pierde la ultraactividad, tiene que tener el mismo comportamiento que el Tribunal Supremo entiende que tienen los convenios extraestatutarios. ¿Y cuál es ese comportamiento? Que desaparecen absolutamente, son sustituidos por el nuevo convenio, no generan la supervivencia de ninguna de sus partes, no provocan la existencia o la aparición de condiciones más beneficiosas ni de derechos adquiridos. Por tanto, yo estoy radicalmente en contra de las interpretaciones doctrinales que ya se han avanzado, que sostienen que entra en vigor el convenio de ámbito superior, pero que hay partes del otro convenio que deben seguir siendo de aplicación porque sean más favorables, porque integren derechos adquiridos, etcétera, etcétera. En mi opinión, eso no es así y desaparece completamente el anterior convenio. Segundo tema interpretativo importante, ¿desaparece la unidad de negociación en la que el convenio ha perdido la aplicabilidad o subsiste esa unidad de negociación? En mi opinión, por seguir yendo al grano, desaparece. Hay otros sectores doctrinales que dicen, no, la unidad de negociación subsiste, La unidad de negociación subsiste, aunque temporalmente esté siendo invadida por el convenio de ámbito superior que se aplica. El tema no es baladí, porque si subsiste la unidad de negociación, subsiste el deber de negociar. En mi opinión, no hay unidad de negociación, por tanto, no hay deber de negociar. En otras opiniones doctrinales dicen, sí, subsiste la unidad de negociación y, por tanto, hay deber de negociar. En mi opinión, no hay deber de negociar y desaparece la unidad de negociación. Lo cual no impide que se pueda restablecer la unidad de negociación, por así decirlo, desaparecida, pero con las reglas generales que establece el Estatuto de los Trabajadores para la sucesión de convenios colectivos y con respeto a las reglas de la buena fe. Hay que tener en cuenta que si el convenio desaparecido, entre comillas, es un convenio de empresa, siempre se podrá recurrir a negociar un convenio de empresa bajo la vigencia del convenio sectorial, con las nuevas posibilidades del Estatuto, con lo cual el problema en alguna medida desaparece. Si es un convenio sectorial, tendrá que estar a las reglas de sucesión convencional establecidas con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores. No hay convenio de ámbito superior, que es la segunda posibilidad. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay convenio de ámbito superior? Pues, en mi opinión, ya lo he dicho, la doctrina del Tribunal Supremo respecto de la pérdida de vigencia de los convenios extraestatutarios es la que hay que aplicar aquí. Si lo único que diferencia un convenio estatutario de otro extraestatutario es la ultraactividad, desaparecía la ultraactividad, no tiene por qué haber diferencia. Por tanto, podemos aplicar plenamente la doctrina del Tribunal Supremo en relación con todas estas cuestiones. El empresario puede, si no hay convenio colectivo aplicable, modificar las condiciones previamente vigentes sin que eso implique un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo. De todas maneras, muchas veces olvidamos un tema importante, y es que la desaparición del convenio colectivo no significa la desaparición del contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo sigue siendo de aplicación para la relación contractual de cada trabajador. Por tanto, a partir de ahora, tiene mucho más importancia el documento contractual individual. Yo no le recomiendo a nadie con una mínima capacidad de negociación, a ningún trabajador con una mínima capacidad de negociación, que firme un simple formulario. Ahora que negocie las condiciones de su contrato individual de trabajo, que van a ser muy importantes para el caso de pérdida de la cobertura convencional. Lo que establezca el contrato individual de trabajo, lógicamente, sigue siendo de aplicación y no le afecta la pérdida de vigencia que tenga el convenio colectivo. ¿Qué sucede con las condiciones que establecía el convenio colectivo que ha perdido la aplicabilidad? Y este es otro punto de debate. Aquí hay tres grandes interpretaciones, tres grandes líneas de interpretación. Una, que no hay pervivencia en ninguna de las anteriores condiciones. Desaparecen y no se contractualizan, por así decirlo. Por lo tanto, estamos en la interpretación que sostienen los promotores de la ley y que se sostiene por parte de sectores doctrinales. Termina la ultraactividad del convenio, no hay convenio de ámbito superior, estamos en la pura aplicación de las normas legales de general aplicación. Y se acabó la película.
Por tanto, cualquier condición de trabajo previamente establecida puede decaer, y no hay límite ninguno, ni salarial, ni de ningún otro tipo. Y, por supuesto, desaparecen todas las normas relativas a la organización del trabajo, los poderes del empresario, etcétera, etcétera. Hay una tesis contraria con esta. No sé si se ha ido el sonido. Hay una segunda tesis, contraria completamente. Dice, bueno, no hay convenio de ámbito superior, termina la ultraactividad, pero las condiciones establecidas en el anterior convenio se contractualizan y pasan, por tanto, a ser mantenidas por los trabajadores en virtud de su vínculo contractual individual. Yo no me voy a detener en esto, simplemente les confieso mi perplejidad, ¿no? Los defensores de estas teorías son los mismos que defienden el carácter normativo del convenio, ¿no? No es pequeña paradoja que se defienda el carácter normativo del convenio y luego diga que se contractualiza. Las leyes objetivizan su mandato, tienen su periodo de vigencia y desaparecen cuando termina ese periodo de vigencia. Y no se contractualizan, las leyes no contractualizan derechos. Yo no puedo decir, oiga, que yo esto me lo pensé comprar cuando el IVA era del 4%, ¿no? Y tengo un derecho contractual. Esa norma terminó su vigencia y ahora lo siento mucho, pero es el 10, ¿no? Es curioso que quienes defienden el carácter normativo defiendan esa pretendida contractualización. ¿Cómo se va a contractualizar el contenido de un convenio que tiene naturaleza normativa? No acierto a entenderlo, ¿no? Por otra parte, estos sectores doctrinales dicen es que se generan condiciones más beneficiosas y el convenio que muere ha generado condiciones más beneficiosas. También confieso mi perplejidad. El convenio en vida no genera condición más beneficiosa, como tiene sentada la jurisprudencia. Muerto genera condición más beneficiosa, no tiene sentido, ¿no? Si no la genera en vida, ¿cómo la va a generar después de su muerte? Lo cual, yo creo que esta es una teoría bien intencionada para mantener las condiciones previamente existentes, pero que no tiene fundamento jurídico ninguno. ¿Cuál es mi opinión? Pues la tercera, ni una ni otra. Yo creo que se produce una contractualización limitada de condiciones laborales. ¿En qué sentido? En el sentido que yo creo que todo el aparato normativo regulador del convenio que ha perdido la aplicabilidad desaparece, pero lo que no puede desaparecer son los elementos fundamentales del intercambio contractual. El contrato de trabajo estructuralmente es un contrato de compra-venta. Una parte vende y la otra parte compra. Y el intercambio contractual forma parte del vínculo contractual individual de cada trabajador con su empresa, lo diga su contrato individual o no lo diga su contrato individual. Por tanto, ¿cuál es mi opinión? Que sé que es una opinión complicada. En mi opinión, el convenio decae, desaparece en todas sus previsiones, pero la retribución y el tiempo de trabajo hay que seguir respetándola mientras no se modifiquen por las vías legales oportunas. ¿Por qué? Porque eso es lo que forma parte del intercambio contractual, lo que yo trabajo y lo que usted me paga. Y eso es un contrato que se ha realizado entre dos partes y aunque no esté en él expresamente recogido, sino por referencia a un instrumento de contenido distinto, forma parte de la esencia de ese intercambio contractual. Por tanto, yo creo que no se puede aplicar el salario mínimo y que no se puede decir la jornada que eran 32 horas ahora son 40. No, el salario sigue siendo el salario. La jornada, si eran 32, son 32 y, si acaso, habrá que modificarla. El resto de las condiciones del convenio colectivo desaparecen. Obviamente, eso no impide, el tema sería más complicado, que se aparezcan otros beneficios, ¿no?, que también puede tener una componente retributiva, como pueden ser las aportaciones a fondos mutuales o determinados beneficios sociales, que eso, lógicamente, pueden decaer. Por tanto, yo creo que esta posición intermedia es la posición más razonable, entre otras cosas, además, porque hay condiciones contractuales que no se pueden contractualizar, que se refieren a la organización del trabajo. Yo les pongo un ejemplo que yo lo vivo todos los días, ¿no? Iberia es una compañía aérea que hace sus vuelos intercontinentales con 4 pilotos, porque lo exige el convenio colectivo, los de cierta duración. El resto de las compañías con 3 pilotos, que es lo que exigen las normas de seguridad aérea. Si el convenio colectivo pierde su aplicación ultraactiva, ¿se ha contractualizado el derecho a volar 4 pilotos? Eso no tiene sentido, eso no tiene ningún sentido. Usted podrá decir que le tengo que pagar lo mismo y que el tiempo de trabajo contratado en principio es el mismo. El resto de las condiciones desaparecen. En todo caso, y con esto termino, sea cual sea la opinión que se mantenga, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Una, la contratación de nuevos trabajadores. Obviamente la contratación de nuevos trabajadores con un convenio que ha perdido la aplicación ultraactiva se puede hacer en las condiciones que se pacten entre el empresario y el trabajador. Y aquí no cabe alegar discriminaciones, ni dobles escalas, ni cosas por el estilo. La contratación es absolutamente libre, fuera del paraguas del convenio que probablemente se tenga que seguir aplicando en términos salariales a los anteriores trabajadores. Y en segundo lugar, segunda cuestión importante, la necesidad de una actuación de la empresa. O sea, si vence la ultraactividad,
la empresa tiene que decir algo, tiene que tener algún planteamiento, porque si no dice nada y sigue aplicando las mismas condiciones, ahí sí tenemos el riesgo de que se genere una condición más beneficiosa y, por tanto, nos podemos encontrar con la necesidad de modificarla por las vías preceptivas del Estatuto de los Trabajadores y no con la posibilidad de modificarla cuando no son ese tipo de condiciones. Luego, la empresa debe hacer algo, ¿no? Todas las empresas están haciendo algo, por regla general. A las empresas les da miedo el salto en el vacío, y ninguna se ha lanzado hasta ahora a decir el convenio ha decaído puro y duro. Se buscan soluciones intermedias, ¿no? Prórrogas temporales, mientras se le da una última posibilidad a la negociación, tratando, lógicamente, de establecer cláusulas que sean lo suficientemente claras para que no puedan volver a dar lugar a una aplicación ultraactiva posterior. Y, en todo caso, manifestar cuáles son las condiciones que se van a aplicar a partir del momento de pérdida de la vigencia del convenio colectivo. Lo que es peligroso es no decir nada y seguir aplicando las mismas condiciones, que eso sí puede generar la condición más beneficiosa. Que con esto termino, creo que es una de las instituciones que tendríamos en algún momento que sentarnos y tratar de erradicar. Yo creo que la sociedad española mejoraría sustancialmente si nos pusiéramos todos de acuerdo y dijéramos no hay derechos adquiridos, ni condición más beneficiosa, etcétera, etcétera. Porque todo español viene al mundo con un derecho adquirido debajo del brazo, ¿no? Y la fraseología esta de la pérdida de derechos, la que está ahora aquí, parece que no se pueden perder derechos, ¿no? Los derechos pueden perder los demás, nadie puede perder un derecho que tiene. Yo creo que el mundo es dinámico, es cambiante, las situaciones cambian y, por tanto, hay que hacer frente a ellas con un espíritu distinto al de aferrarse a posiciones previamente tenidas o previamente mantenidas. En todo caso, el tema de discusión es un tema arduo, complejo, que nos dará mucho de sí. Antes decía el moderador que el legislador hace estas cosas confusas y nos crea problemas. Que no va a crear problemas, vivimos de esto, ¿no? Claro. Entonces, pues, afortunadamente tendremos mucha ocasión de discutir de todas estas cuestiones. Nada más, lamento la precipitación de la exposición. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias. Tiene la palabra la profesora Carolina Menéndez. Martínez. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo que decir que para mí este es un momento, no sé, soñado, ¿no? En mi vida académica, lo poco que yo pueda saber de negociación colectiva lo he aprendido en buena medida o en toda la medida posible de personas como Federico Durán, que para mí es un maestro y, además, bueno, da la casualidad de que en momentos muy importantes de mi vida pues ha estado en mi tesis, en mi concurso de cátedra, en fin, y para mí, como digo, este momento es un momento Nescafé, ¿no? Agradezco a Martín Godino fundamentalmente y a la asociación que me hayan proporcionado este privilegio de hacer tándem con una persona como Federico Durán yo voy a estar de acuerdo en muchas cosas de las que él ha dicho, pero bueno, me voy a permitir el lujo, ya que esta posición desigual me lo permite formalmente, de discrepar en algunas cosas, ¿no? Yo creo que el tema de la ultraactividad es el tema estrella de la reforma, porque condensa tres tipos de problemas, ¿no? que son apasionantes, cada uno en su plano, ¿no? Los problemas dogmáticos, como ha destacado brillantemente Federico, pero claro, los problemas dogmáticos que son de enorme trascendencia y que hay que resolver y que hay que resolver bien, coexisten con los problemas prácticos, y a veces los problemas prácticos hay que darle soluciones que igual no son muy congruentes o muy ajustadas a la dogmática. Y luego el papel del legislador para abordar una reforma que seguramente era muy necesaria, la de la negociación colectiva, y que posiblemente es una reforma inacabada. Yo no entiendo cómo no se afronta una renovación del modelo en paralelo a la del modelo de participación en la empresa, que nos ha tocado, bueno, se ha tocado indirectamente con lo de las comisiones ad hoc. Yo ya creo que no hay un doble canal, hay un triple canal, y sí, seguramente a lo mejor un triple canal múltiple. Y eso no lo entiendo, ¿no? Y eso yo creo que plantea muchísimos problemas, como se ve en el tema anterior, ¿no? De los despidos colectivos. Y la intención del legislador, la mala solución, que es la que nos permite debatir y ver qué puede pasar en la realidad, en la práctica, y cómo se van a resolver los litigios,
¿Y cuál ha sido la intención del legislador? Yo creo que aquí no ha quedado muy clara, o bueno, aquí en muchos puntos tampoco ha quedado muy clara, ¿no? Si la intención del legislador era sencillamente dinamizar la negociación colectiva, como también se ha hecho en otros muchos aspectos, por cierto, que inciden también en el tema de la ultraactividad, o dinamizar la negociación, introducir un acicate para que las partes pues, se sentaran enseguida rápidamente a renovar los contenidos del convenio, adecuarlos a las nuevas situaciones que viven las empresas en nuestro país, o era fulminar sin más al convenio colectivo, ¿no? Yo creo que aquí hay que pensar bien y hay que pensar que era la primera la intención, ¿no? Lo que ocurre es que tampoco ha pensado en qué podía pasar después, si fracasaba ese intento muy razonable y muy oportuno de introducir un elemento de dinamismo y de agilidad en la renovación de los contenidos de los convenios colectivos. Bueno, y eso es lo que hace que tengamos tantísimas preguntas, que son básicamente las que yo voy a trasladaros. Estoy muy de acuerdo que es muy importante recordar qué es la ultraactividad. La ultraactividad es un elemento de eso que después de la democratización del sistema hemos denominado legislación promocional y que enlaza directamente con el sistema corporativo, ¿no? Esos rastros de intervencionismo y de tutela del legislador sobre los agentes que negocian y sobre los procesos y sobre lo que le pasa luego al convenio. Y forma parte de lo que también algún autor ha denominado la red de seguridad convencional. Y desaparecido ese elemento, desde luego el sistema se queda tocado. Se queda tocado como prueba que efectivamente, como dice la ministra, se ha activado la negociación colectiva, pero se ha activado en unas condiciones que no eran las que había, en unas condiciones de poder y de capacidad de negociación real pues muy diferentes de los que había cuando el convenio pues, estaba ahí, ¿no? El convenio anterior. Estoy de acuerdo, bueno, estoy de acuerdo no porque lo haya pensado yo, sino sencillamente porque el Tribunal Supremo lo había dicho ya en numerosas ocasiones que la ultraactividad no es vigencia del convenio, ni siquiera es vigencia prorrogada. Y lo había dicho a propósito de un tema muy interesante que vuelve a surgir, que es el de si juega o no durante ese tiempo en el que el convenio está prolongando transitoriamente su aplicación, la prohibición de concurrencia, de tal manera que, denunciado el convenio, es cuando se pierde vigencia. A partir de ese momento ya no existe, ya no rige la regla sobre prohibición de concurrencia y eso permitía ya antes una renovación de la estructura de la negociación colectiva, porque ese era el momento del cambio de la unidad, del posible cambio de la unidad. La integración en unidades superiores, la segregación en unidades paralelas, subsectores o tipos de actividades o el descuelgue que ahora ya es posible y por eso este problema en parte desaparece de la empresa respecto del convenio sectorial. Esa ruptura de la unidad que permitía una recomposición, un ajuste a las nuevas necesidades de las empresas en un determinado sector productivo, ¿no? Para completar esta, digamos, caracterización de la naturaleza, del sentido, de la finalidad de la ultraactividad, una regla de carácter dispositivo. Y yo aquí sí creo que es dispositiva en toda su integridad. Toda la regulación sobre la ultraactividad me parece que admite que las partes, en ejercicio de su autonomía colectiva, arbitren un modelo diferente, un sistema diferente. Por tanto, la propia prórroga de contenidos, que ya lo era antes, es dispositiva. Creo que la limitación de la duración también lo es, aquí discrepo con el profesor Durán, absoluta y relativa. De hecho, en el último boletín del Observatorio de la Negociación Colectiva de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos se establece un recuento de los convenios que se han cerrado y registrado desde la entrada en vigor de la reforma laboral y aproximadamente la mitad, más o menos, establecen una regulación, disponen de la regulación legal de la ultraactividad. El 44% manteniendo la vigencia del convenio hasta la firma de otro que lo sustituya y casi un 8% ampliando el periodo de ultraactividad de entre 14 meses, alargando un poquito,
y hasta 6 años. Claro, si me preguntáis qué me parece a mí esta ampliación del periodo de la límite de la aplicación transitoria del convenio, pues os diría que 14 meses me parece razonable. Además, esto ha convertido a la propia regulación de la vigencia, los tiempos del convenio, la renovación, incluida la ultraactividad, en un elemento central de la negociación. Esto se ha convertido en materia de cambio, en elemento de intercambio. Yo lo he visto ya en algún caso, en algún convenio colectivo, donde lo primero que se pone encima de la mesa es la ultraactividad del convenio. Claro, 6 años, pues 6 años me parece sencillamente una regla en fraude de ley, porque lo que hace es vaciar de contenido seguramente la regla legal que, si no tenía la intención de fulminar al convenio, sí tenía la intención de que el convenio fuese sustituido con cierta agilidad, con cierta rapidez, ¿no? Sustituido y adaptado. Y si me preguntáis algo más, que es qué intención tenía aquí el legislador, yo cuando hablo de lo de la prioridad aplicativa del convenio de empresa y de estas otras instituciones que han renovado o intentado renovar el modelo de negociación colectiva, pues no me cabe la menor duda de que la intención era una intención de renegociación a la baja y de descuelgue a la baja y de modificación a la baja. Hace poco me preguntaba alguien, bueno, ¿y no puede ser negociar un convenio propio de empresa para establecer condiciones de trabajo mejores que las del convenio sectorial? Claro que puede ser, pero no me parece que sea la lógica de la remodelación del sistema de negociación colectiva. No responde a los tiempos ni responde a las necesidades que tenía el sistema. Yo no he encontrado mucha, seguramente porque no la he leído con la misma atención que el profesor Durán, tacha a la sentencia de la Audiencia Nacional, que por cierto han seguido ya algunos tribunales juzgados de lo social, sobre establecer que el convenio se prorroga hasta que se llegue a un nuevo acuerdo no sea pacto en contrario, y para convenios posteriores a la reforma y para convenios anteriores a la reforma. He visto que hay ya sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Vigo, de agosto del 2013, del número 6 de Bilbao, de 17 de octubre, sobre el convenio de artes gráficas de Vizcaya, y una muy curiosa, que desmiente lo que dice el Tribunal Supremo, que tampoco me convence mucho, la dogmática que se puede deducir o inducir de las sentencias del Tribunal Supremo sobre los convenios no estatutarios. No sabemos muy bien qué régimen jurídico se les aplica, a veces se les aplican reglas del título tercero, otras veces no. Me parece que no hay una buena teoría, una buena doctrina o teoría general sobre la contratación colectiva, que está por hacer. Otra sentencia, también de Bilbao, que considera ultraactivo el convenio colectivo de eficacia limitada del metal de Vizcaya, para reconocerle a un trabajador el 100% del complemento de IT. Es decir, ultraactividad de un convenio estatutario. El Tribunal Supremo nos decía, no, el convenio estatutario, lo ha dicho muy bien el profesor Durán, la diferencia con el estatutario es que no hay ultraactividad. Cosa que yo creo que es disponible también para las partes. Es decir, el convenio estatutario tendrá la vigencia que las partes establezcan y la cadencia temporal, sea vigencia, sea prórroga, sea ultraactividad, que las partes decidan. Yo creo que esto además ya se ha planteado, me parece, en algún trámite de admisión del recurso de casación, y quizá sobre esto haya doctrina nueva. Por cierto, una de las cosas interesantes que ocurre con estas reformas, incluida la de la ultraactividad, o en particular la de la ultraactividad, es que es posible que asistamos a cambios de doctrina del Tribunal Supremo respecto de algunas cosas que nos parecen automáticamente aplicables a la situación actual, pero que yo creo que no lo son, o que pueden ser matizadas. Alguna más diré, esta puede ser una. Y posibilidad de pactos ad hoc sobre ultraactividad. Como os decía, esto se ha convertido en un elemento de intercambio en el propio proceso de negociación, y lo puede ser incluso a través de esa renovación parcial del convenio en el momento de abrirse la negociación del nuevo convenio. De hecho, en muchos casos, y esa es la línea en la que se mueve, en la que apunta el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del segundo ANC, que en el momento de que las partes se sienten, lo primero que decidan es que basta con el convenio anterior. O incluso para el nuevo convenio, para la nueva versión del convenio, ¿no? Pactos ad hoc sobre ultraactividad. Hay dos situaciones, hay dos supuestos de hecho
que la norma sencillamente enuncia, porque no les da solución. Voy a seguir, por tanto, el mismo esquema que ha seguido el profesor Durán, ver qué problemas nos plantea la aplicación del convenio superior y ver qué problemas nos plantea y qué soluciones se pueden apuntar, alguna diferente quizá de la que ya se ha apuntado aquí o ha apuntado el resto de la doctrina, cuando no hay convenio superior de aplicación. Bueno, hay un balance que ha hecho UGT a fecha 5 de abril de 2013 sobre la situación de la negociación colectiva. Había un total de 1.682 convenios que afectaban a más de 3,5 millones de trabajadores en la situación esta de la pendencia, ¿no?, del plazo final de la ultraactividad. Muchos de ellos se han integrado ya en unidades superiores. La mayor parte, convenios de empresas, se han ido al convenio sectorial. No me parece tan problemático determinar qué se entiende por convenio superior. Hay reglas sobre articulación de las diversas unidades de negociación que ya lo dicen. Funcional territorial, el sectorial territorial más amplio, o respecto de la empresa, el sectorial. Y aquí el criterio que hay que seguir, cuando pueda haber varios o se dude de cuál es el que es el convenio superior de referencia, pues aplicar las reglas que ya tiene elaborada la doctrina de la Comisión Consultiva, la doctrina administrativa de la Comisión Consultiva y las de los tribunales. Idoneidad funcional, evidentemente no vamos a aplicar al sector de metal el convenio de hostelería, es absurdo, ¿no? Idoneidad funcional y especialidad. Y luego las reglas sobre territorialidad. ¿Qué pasa? ¿Quién decide? Sobre esto vuelvo enseguida. ¿Quién decide si existe el convenio y cuál se aplica en su caso? Evidentemente, yo creo que aquí, como cuando una empresa empieza su actividad, quien decide es el empresario. Si luego se equivoca, ya veremos a ver cómo se resuelve ese problema. No puede haber, el Tribunal Supremo nos ha dicho que no puede haber un cambio de convenio aplicable por una decisión unilateral del empresario, porque eso es una modificación de condiciones y habrá que ir al procedimiento específico para ello, con lo cual es una decisión arriesgada. Lo que estén haciendo ahora los empresarios sobre qué condiciones de trabajo aplicar, pues tiene el riesgo de que luego a lo mejor tienen que ir a un procedimiento de modificación. Pero bueno, ese es otro asunto sobre el que también voy a volver. Hay muchos casos en los que se decide por acuerdo. Las propias partes dicen, bueno, pues nos hemos quedado sin convenio, vamos a ver cuál aplicamos, ¿no? Hombre, eso sería una situación ideal que no exenta del mismo riesgo que acabo de mencionar. Y el siguiente problema complicado es el de aplicado el superior. El profesor Durán ha dicho que se trata de una sucesión de convenios. Yo no creo que sea una sucesión de convenios, yo creo que es un cambio de unidad. Aplicado el convenio superior, ¿rige la prohibición de concurrencia o se mantiene abierta la unidad de negociación? Yo no me atrevo a ser tan contundente como para negar la posibilidad o para considerar que esto efectivamente es una sucesión de convenios y que a partir del momento en que empiece a aplicar el convenio superior, si lo hay, si lo hubiere, queda petrificada o congelada esa unidad hasta que ese convenio a su vez pierda vigencia y se pueda reabrir la unidad, o sea, reabrir el proceso de negociación para recuperar la unidad. Yo creo que posiblemente es argumentable, no me parece descabellado, como si me lo parecen otras cosas, pero no me parece descabellado decir que si las partes están decididas y están en condiciones de seguir negociando y alcanzar un acuerdo, se pueda mantener por un tiempo la unidad abierta. Otra cosa es que, también en la línea que apunta al acuerdo de la Comisión de Seguimiento de la ANC, pues se constate la imposibilidad de llegar a ese acuerdo y ambas partes decidan que no hay posibilidad, se pongan de acuerdo sobre el convenio aplicable a las nuevas condiciones o no se pongan de acuerdo, en cuyo caso tendrá que ser el juez el que decida qué convenio se aplica y, si no hay convenio aplicable, qué condiciones se rigen a partir de ese momento las relaciones laborales. Este es un problema relativo, porque, como también bien apuntado el profesor Durán, para el convenio de empresa, si la unidad decaída o desfallecida es la de empresa, siempre va a existir, en virtud de la aplicación del artículo 84, la regla de prioridad aplicativa del convenio de empresa, que es un eufemismo para decir que en la empresa siempre se puede producir un descuelgue estructural de desgajar la unidad de negociación del convenio superior, con lo cual aquí no existe el problema de si rige o no rige la prohibición de concurrencia, existiría únicamente para los convenios sectoriales. Una solución funcional alternativa que yo ya he visto aplicar en algún caso, en algún proceso de negociación específico, real, es establecer en el propio convenio una fecha de inicio de las negociaciones para el siguiente convenio anterior a la denuncia, de manera que adelantemos un tiempo a la puesta del contador en marcha atrás, o sea, en cuenta atrás, para el año o el periodo de tiempo que sea de límite de la aplicación transitoria ultraactiva del convenio, ¿no?
Bueno, en el caso de la elección de convenio superior, igual que en el caso de la elección de condiciones laborales, si no hay convenio superior, las condiciones que se vayan a aplicar por iniciativa del empresario, bueno, en primer lugar, si hay dudas respecto de qué convenio sería el idóneo o el funcionalmente adecuado, para eso están los organismos consultivos, tanto la Comisión Consultiva Nacional como los organismos que haya en algunas comunidades autónomas. Y si no, esa decisión podría ser objeto de cuestionamiento pues, por la vía de conflicto colectivo o de las reclamaciones individuales, como hemos visto en el complemento de del convenio de metal de Vizcaya, ¿no? Al final serán los jueces los que decidan si la iniciativa o la toma de decisión del empresario sobre el convenio superior de aplicación o las nuevas condiciones es correcta. Segundo supuesto de hecho, no hay convenio superior aplicable. Bueno, yo también he hecho un repaso de las distintas posturas, ¿no? Desde quienes mantienen que el convenio estatutario deja su impronta y queda ahí como una huella. Me parece sugerente, pero al margen de la incongruencia que eso pueda, desde el punto de vista dogmático, pueda suscitar, a mí me preocupa mucho más cómo defiendo yo esto en un tribunal. ¿Qué argumento técnico-jurídico esgrimo para convencer a un juez de que el convenio estatutario decaído mantiene su impronta? Porque además es contrario a la propia intención del legislador. Lo mismo que estas otras ideas tan extravagantes, ¿no? De considerarlo transmutado o travestido en convenio de eficacia limitada o en costumbre laboral, que también se ha dicho, cuando realmente la costumbre laboral es fruto, resultado de justo lo contrario de lo que pasa cuando un convenio no son capaces las partes de acordar su renovación, ¿no? Y aunque yo cuestionaba también la solución de la contractualización, porque efectivamente el Tribunal Supremo venía diciendo de una manera bastante clara y uniforme que el convenio colectivo no genera derechos adquiridos, que el convenio colectivo como norma pues es sucedido por la norma posterior en el tiempo, luego no se generan derechos adquiridos. Sin embargo, claro, yo precisamente negando la premisa mayor, es que yo no creo que estemos ante una situación ni si se aplica el convenio superior, ni si no hay convenio aplicable de sucesión, en este segundo caso claramente, de convenios colectivos. Es sencillamente una situación nueva, de tal manera que quizá no tengamos que descartar que el Tribunal Supremo altere esa doctrina sobre la contractualización de los derechos o posible contractualización de los derechos regulados en convenio o establecidos en convenio para esta concreta situación, que, insisto, es una situación diferente de la que se contemplaba con anterioridad, que era exactamente una situación de sucesión de normas. Hay quien esgrime, se lo he oído hace poco a Ricardo Bodas, la buena fe del Código Civil, 1258 del Código Civil. He visto que tú también lo mantienes en tu escrito. Me parece buena idea, pero me parece un argumento más frágil que otro, que yo creo que enlaza con lo que ha dicho el profesor Durán, que es considerar que efectivamente la regulación convencional se incorpora al nexo contractual y además de una manera formalizada. El artículo 8.5 regula una obligación empresarial que la verdad que pasó muy desapercibida. Yo recuerdo haber escrito algo con el profesor García Murcia sobre esa nueva obligación informativa del empresario, porque provenía además de una directiva comunitaria que en realidad era una directiva que respondía más a la lógica y a la cultura anglosajona que a la continental, contractual, que daba mucha más importancia a los elementos contractuales, ¿no?, de las relaciones laborales. Esa directiva y la transposición que se hizo al derecho interno obliga al empresario a, si no está, o aunque esté por escrito el contrato, o si no está por escrito el contrato, informar por escrito al trabajador de los elementos esenciales de su contrato, y los elementos esenciales están el objeto y la causa, salario, clasificación profesional o encuadramiento y retribución, y sobre las principales condiciones de ejecución de la prestación. Y por esa vía, aunque realmente la finalidad primigenia de esa regla era una regla formal, una regla informativa respecto del contrato,
quizá no sea tan absurdo pensar que bien cuando existe un contrato por escrito, el problema es que cuando los contratos se formalizan por escrito en modelos oficiales casi nunca se estipulan condiciones reales. Es mucho más interesante desde el punto de vista de contenido real ese deber informativo en el que el empresario está plasmando no solamente los elementos esenciales y las principales condiciones de ejecución, sino incluso el convenio aplicable. Vale, esta última parte me podríais decir, bueno, es tautológico, porque si el convenio ya no existe, ya no hay convenio aplicable, ¿no? Pero las demás condiciones que están plasmadas en ese deber informativo, pues igual sí constituyen o pueden pasar a constituir un asidero para resolver el problema de la pérdida definitiva de vigencia de aplicación del convenio colectivo, en la línea, yo creo, de lo que apuntaba el profesor Durán. Hay un último bloque de cuestiones que solamente apunto, pero que me parece que son interesantísimas y que van a plantear muchísimos problemas aplicativos prácticos, que son las relativas a la nueva dinámica de la negociación. Tanto cuando el convenio está en su vigencia stricto sensu, cuando está prorrogado o cuando está aplicándose transitoriamente hasta que se alcance un nuevo acuerdo o se alcance el límite temporal, ahora pueden acontecer muchas más cosas de las que antes pasaban, aunque ya había elementos de dinamización de la negociación colectiva y ejemplos en la negociación colectiva de dinámicas mucho más, de procesos continuados de negociación, ¿no? Pero fijaros, ahora mismo puede haber, y la ultraactividad coexiste con esto, ¿no?, posibilidad de renovación parcial o total del convenio ante tempus o durante la renegociación de la nueva versión del convenio. Descuelgues e inaplicaciones. Por cierto, la contractualización es una solución también endeble, porque el empresario podría modificar las condiciones laborales de una manera mucho más sencilla, ¿no?, a partir de ese momento, por la vía del 41. De tal manera que yo creo que ahora mismo la regla sobre orden normativo es absolutamente insuficiente para resolver todos los problemas que en la práctica pueden suscitar todo ese solapamiento, alternancia, sucesión y articulación de convenios, acuerdos, descuelgues, decisiones de descuelgue, acuerdos de inaplicación, de modificación de condiciones y acuerdos de renovación total o parcial ante tempus, durante la vigencia ordinaria o después. Yo creo que esto nos va a dar muchísimo que pensar. Bueno, por ejemplo, no sé, qué tipo de pacto o acuerdo y cuándo puedes activar un descuelgue. ¿Sigue activado durante la ultraactividad del convenio inaplicado o cesa en el momento de pérdida de vigencia ordinaria del convenio? Yo creo que esto va a suponer, primero, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo de imaginación y de argumentación y de búsqueda de soluciones, pero además, una cosa que también es muy importante y que también dice el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del segundo ANC, que las partes, cuando se sienten a negociar, pulan de verdad las previsiones, las cláusulas, la redacción del convenio colectivo y, en particular, y por supuesto, de todos estos acuerdos modificativos, parciales, descuelgue, inaplicación, para resolver todos estos problemas de cadencia temporal y de dinamización de verdad de la negociación colectiva. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues si os parece, pasamos al coloquio. ¿Cuánto tiempo nos das, Martín? Sí. Bien, oye, vamos a ver, creo que se han tocado grandes bloques, algunos muy interesantes. Se nos han dado ideas absolutamente preciosas para lo que tenemos encima, ¿no? Pero, bueno, vamos quizá a ir tocando las distintas partes. En principio, el famoso pacto en contrario, el carácter dispositivo. Luego, la esencia, qué es lo que queda una vez derogado, qué es lo que pasa, y seguiremos tratando cuestiones. Yo os ruego que las intervenciones vuestras, sin perjuicio de manifestar cada uno su parecer, no hacer estrictamente preguntas, sean lo más breves posibles, para que todo el mundo pueda tener intervención aquí. Bien, ¿quién empieza? Sí, bueno, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, buenos días. Bueno, primero felicitar a los ponentes, pero segundo, desde luego, mi crítica inmediata como abogado de muchísimos años de ejercicio. Creo que nos han dado muchas ideas teóricas, pero a veces me da la sensación con no siempre viabilidad práctica. Por tanto, esa es mi primera consideración crítica.
aunque, en fin, yo sigo al profesor Durán hace mucho tiempo, conozco a la señora catedrática menos. Eso, primera idea, como abogados laboralistas que somos. Y luego, algunas preguntas concretas. ¿Qué opinan sobre la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de julio del 13 sobre el asunto Ernostrum? ¿Creen que va a ser revocada por el Supremo, sí o no? Primera pregunta concreta. Y segunda, sobre las soluciones de la ultraactividad cuando no hay convenio superior de aplicación. El profesor Durán ha apostado por la no contractualización, pero que no obstante quedaría claramente, entre comillas, contractualizado, o para no pasarse el empresario, por decirlo de alguna manera, manteniendo retribución y salario. Retribución y jornada, más o menos creo que ha dicho. Y yo añadiría, ¿y qué ocurre con la IT? ¿Y qué ocurre con las vacaciones? ¿Y qué ocurre con las categorías profesionales? Etcétera, etcétera. Bueno, que quisiera la opinión de la mesa en la medida de lo posible. Gracias. Bueno, antes de que intervengan ellos, para mí, no se han manifestado solo teóricamente, nos han dado soluciones. Primero, han manifestado sus posturas respecto al tema y nos han dado soluciones. Quiero decir, a partir de ahí, que contesten ellos, pero que aquí nos han dado soluciones y nos han enfocado el problema tal como está, en las condiciones que está. Esto yo creo que es algo que ha resultado clarísimo en esta sala. Sí. Bueno, yo por deferencia siempre al profesor. Muy brevemente, respecto al primer punto, vamos a ver, yo estas cosas no es que me siente y me ponga a imaginar qué es lo que pasa, es que las vivo en la práctica. O sea, yo les podría contar a ustedes cuántos temas empresariales tenemos y he intervenido yo directamente respecto a estas cuestiones, que son los que provocan el surgimiento de estas cuestiones. O sea, que no es una reflexión puramente teórica, es una reflexión que viene inspirada en el análisis de todos los supuestos con los que nos estamos encontrando, que son supuestos muy variopintos, en los que hay, además, situaciones de todo tipo, ¿no? Uno de los problemas que tenemos abierto todavía es el de empresas anteriormente públicas, municipales, municipalizadas, donde se habían firmado una serie de condiciones absolutamente exorbitantes, luego ha habido un proceso de privatización y las nuevas empresas privadas se encuentran con un convenio que tienen que seguir aplicando porque además tiene una cláusula de las que los tribunales interpretan que es una cláusula de ultraactividad perpetua, si quiere hasta un nuevo... En fin, no es una justificación, pero yo le aseguro a usted que no se trata solamente de que yo me haya sentado en mi casa a pensar en este tipo de cuestiones, sino que vienen dadas por el análisis de la realidad en muchos casos que estamos viendo. La sentencia de Ernostrum. Yo creo que es una sentencia bien construida que tiene algunos fallos argumentales y, bueno, el Supremo tendrá que ver y tal, ¿no? Me consta que hay algunos, porque ese es un problema fundamental en ese sector, además, y en esa empresa. Hay algunos de los que intervinieron en el asunto que, cuando se ha publicado la sentencia, están preocupados con el tema y a mí me lo han preguntado, me han dicho, ¿qué crees que va a pasar con este asunto? Digo, mira, sí te puedo decir que va a pasar con este asunto es que la solución será muy buena para el SEPLA, pero de luego Ernostrum está en las últimas. Ernostrum está pendiente ahora mismo, cualquiera que lea la prensa lo ve, pues de concurso, de adquisición por parte de otra compañía, o de tal, pero está absolutamente en las últimas, ¿no? O sea, muchas veces soluciones de estas que pueden parecer muy protectoras y tal, pues, oye, le quitan la fiebre pero matan al animal, ¿eh? Entonces yo creo que ahí los jueces tienen que tener también un elemento de ponderación respecto de todas estas cuestiones, ¿no? Yo vuelvo a insistir, creo que el salario no se puede tocar en principio, en su consideración más pura de la retribución por el tiempo de trabajo. El resto de cuestiones, ¿qué pasa? Pues como en tantas empresas donde no hay convenio colectivo, muchísimas empresas en España donde no hay convenio colectivo, pero además ustedes, y aquí hay muchos colegas que lo sabrán, hay grandes empresas con una gran plantilla de sectores además importantes que no tienen convenio colectivo, O sea, que es que pensamos que aquí el 100% de la población está cubierta por convenio colectivo. Pues no. Y no pasa nada si al día siguiente, cosa distinta es el miedo al vacío que sienten también los empresarios. Obviamente estos son temas de negociación, estos son temas en los que la batalla jurídica no es aconsejable para nadie, ¿no? Pero son temas que se pueden solucionar negociando, sabiendo claramente cuál es la situación en la que nos encontramos. Hay procesos de negociación que se han enquistado, el convenio del
del metal de Guipúzcoa, por ejemplo, tú has citado el de Vizcaya, el convenio del metal de Guipúzcoa, se ha enquistado porque la exigencia sindical primera y fundamental era cargarse la reforma en esta materia y establecer un sistema de ultraactividad continua como existía con anterioridad, ¿no? Que yo comprendo que para la política negociadora de los sindicatos es muy cómodo, ¿no? Yo ¿qué es lo que tengo que negociar cuando llega el nuevo momento negociador? Pues algo más de lo que tengo, pues lo que tengo ya lo tengo y no me lo va a quitar nadie. Eso no es verdadera negociación, ni es verdadera libertad negociadora, se diga lo que se diga. Es una medida promocional de los sindicatos, sin duda alguna, pero tan promocional que la otra parte la machaca. No olvidemos una cosa, ¿qué ha pasado con la negociación colectiva en nuestro país? En mi opinión, termino en medio minuto, esas milongas que yo decía antes que nos hemos contado de la moderación salarial, otra de las milongas que nos hemos contado durante muchos años es que hemos tenido un proceso de negociación colectiva ejemplar que nos permitió transitar de la dictadura a la democracia, que luego ha permitido el crecimiento económico. Yo, si me permiten ustedes, creo que hemos tenido una negociación colectiva que ha sido una máquina de destruir empleo. En España la negociación colectiva ha sido una máquina de destruir empleo. Hay muchas empresas en que firmado el convenio colectivo, al día siguiente se empezaba a pensar en la manera de externalizar, de subcontratar y de reducir el volumen de mano de obra sujeta a ese convenio colectivo que se había tenido que firmar. Y esto ha sido el pan de cada día. Y muchos de ustedes lo habrán vivido en su experiencia profesional. Yo he tenido experiencia de convenios que al final la empresa pues, ha firmado, porque hay un momento en que la capacidad de aguante es la que es, y estamos en una situación, sobre todo en el sector industrial, más complicada, donde si se pierde una empresa a la que se le suministra no se vuelve a recuperar y por tanto no se puede interrumpir la producción, etcétera, etcétera. Al final se termina aceptando, pero al día siguiente nos llaman y nos piden que empecemos a estudiar la externalización de esta línea, el establecimiento de una subcontratación en la otra, etcétera, etcétera. Y eso ha producido todos los días y hemos tenido una negociación colectiva que, en mi opinión, ha sido una negociación colectiva nefasta para el empleo, podrá haber sido positiva para otras cosas. Los problemas que tenemos en España no vienen del cielo. No es que tengamos una maldición bíblica de tener 6 millones de desempleados porque sí, y tener una tasa que duplica de las del resto de los países europeos. Provienen de las características de nuestro sistema de relaciones laborales y eso es lo que tenemos que analizar y lo que tenemos que estudiar. Bueno, yo lamento tener que ausentarme, pero es que el avión, a pesar de mis influencias en el sector aéreo, no me va a esperar. Muchas gracias. Bien, la profesora Martínez Moreno. Bueno, yo respecto de la primera cuestión tengo poco que decir porque yo ya adelanté esa solución respecto de los convenios colectivos negociados antes de la reforma y entendía que cualquier disposición sobre el mantenimiento de las condiciones laborales hasta nuevo acuerdo era disposición de la ultraactividad, era pacto en contrario y, por tanto, pues no me ha sorprendido. Ahora, sobre lo que vaya a decir el Tribunal Supremo, pues bueno, tendríamos que tener aquí la bola de cristal para adelantar una eventual sentido de pronunciamiento sobre este tema como sobre cualquier otro. Yo creo que además en este momento el Tribunal Supremo lo prueba lo que nos contaba la magistrada Lourdes Arastey, están reuniéndose en plenario para muchos pronunciamientos de muchas cuestiones respecto de las que realmente pues, las soluciones son muy variadas o no la hay realmente, porque yo respecto de la ultraactividad, cuando no haya convenio aplicable, confieso que me parece un problema sin solución. Cualquiera de las que se han barajado tiene quiebras, tiene fisuras, tiene puntos débiles y, por tanto, pues yo creo que es un problema sin solución. Habrá que inventarla. Y la tendrán que ir inventando pues, los jueces y seguramente con no una postura o posturas pues muy diversas, ¿no? Muy divergentes, discrepantes en cualquier caso. Soluciones, por eso digo, aquí va a haber soluciones ad hoc para cada caso. Mi contacto con la realidad empresarial es mucho más pedestre que el del profesor Durán. Y yo sí estaba hace unos meses, antes de que llegara el 8 de julio famoso, en un foro con asesores de empresa, me imagino pues que empresas pequeñas, empresas del sector servicios, hostelería, talleres, bares, y a mí ya me asaltaban al salir de la sesión, pues alguno de ellos diciéndome, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque yo tengo un empresario esperando que llegue el día 8 para coger y pagarle al empleado que tiene el SMI. Entonces, a ver, casos hay para todos los gustos. Desgraciadamente, el tejido empresarial español es el que es y el pequeño empresario, pues muchos de ellos estaban esperando como agua de mayo el 8 de julio para, sencillamente,
imponer condiciones laborales a la baja. Es que es lógico, es lógico. Los que han podido hacerlo vía descuelgue lo han hecho. Ha habido casi 2.000 descuelgues, hasta fecha reciente, 1.800 y pico. El que tiene interlocución, el que tiene un sistema de relaciones laborales engrasado que funciona, puede buscar esas soluciones. Pero el que no, y el que tiene 2 empleados o 3 empleados o un empleado, pues Dios mío, claro, la limitación, el agotamiento del convenio le viene de maravilla. Aunque en el fondo luego le cree un problema, de innovar, de crear las condiciones y el riesgo que pueda eso tener, pues de verse abocado a un conflicto, a un proceso, a una extinción indemnizada, a una reclamación de daños, yo qué sé. Supuesto que al trabajador se le pueda ocurrir también esa solución, que también es mucho decir. Un inciso. Y esta cuestión que has dicho de que el mero hecho de mantener las mismas condiciones a partir del 8 de julio o la fecha del año de terminación de la vigencia, ya significa una condición más beneficiosa, un nuevo pacto, aunque este no sea estatutario, entre la empresa y los trabajadores. ¿Qué alcance puede tener ese mantenimiento de las condiciones? Bien, siento que no esté el profesor Durán, que es el que lo ha sacado a colación. Y a propósito de algo que decía, como yo he querido entender lo que ha dicho sobre la contractualización limitada de las condiciones anteriores, es que yo no es la primera persona que le oigo decir esto. El contrato, el Código Civil nos dice que tiene que tener un objeto y una causa. Y en el objeto y la causa del contrato de trabajo está la retribución, está el tipo de trabajo contratado y está la jornada, que es la dimensión temporal de la prestación del trabajo contratado. Si desaparecen esos elementos o sufren un menoscabo o una alteración sustancial, el objeto y la causa del contrato desaparece o sufre un menoscabo y una alteración sustancial, de tal manera que, hombre, esta es una solución muy sofisticada jurídicamente, pero yo creo que es un argumento interesante para apoyar el razonamiento sobre el mantenimiento o la contractualización limitada de ciertas condiciones esenciales, que además no es algo diferente de lo que yo he puesto en conexión con el deber informativo, que recae precisamente sobre esos elementos esenciales del contrato y condiciones básicas de ejecución de la prestación. Y el tema de la condición más beneficiosa. Hombre, hasta donde yo sé, la doctrina de los tribunales y del Tribunal Supremo exigen, para consolidar un derecho adquirido o entender que se ha generado una condición más beneficiosa, una voluntad expresa, acorde, y una reiteración, una prolongación, mantenimiento en el tiempo de esa tolerancia o de esa concesión del empresario. Y claro, eso yo creo que de una manera inmediata, en un momento inicial meramente de convenio, me quedo sin convenio, mantengo condiciones laborales, yo creo que aplicando está aquí el ilustre magistrado del Supremo, esa situación no encajaría o no resultaría de aplicación esa, digamos, bagaje dogmático, doctrinal, sobre qué es una condición más beneficiosa y qué se exige para considerar que hay una condición más beneficiosa consolidada. Yo creo que haría falta mucho tiempo, o una voluntad expresa. Claro, si el empresario dice, no, estas condiciones son las que van a regir a partir de este momento, pues ahí no hay duda, claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Sí, Mariano. Respondiendo a Carolina, yo creo que efectivamente acudir a la condición más beneficiosa cuando no haya un convenio de ámbito superior estaría en contra de toda una doctrina de otra parte, claro, el Tribunal Supremo ha mantenido siempre el carácter normativo del convenio y, por lo tanto, contractualizar sería pasar al lado contrario del contrato. Entonces nos encontramos aquí con una solución, como se ha mantenido aquí, quizá por deficiencia del legislador, que debía ser más preciso y concreto, con el fin sobre todo de ahorrarnos trabajo a todo, aunque afectara al bolsillo de los letrados, que según dicho aquí, estas normas dudosas pues son fuente de... Pero no sé, a lo mejor lo que no cabe, a mi entender, de sentido común en el derecho laboral, es que al no haber convenio colectivo se retorne a lo mínimo de condiciones del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, sin ir a acudir a la idea del derecho adquirido,
y sin acudir a la teoría normativa y demás, a lo mejor podríamos acudir a lo que ha dicho de alguna manera, aunque muy gráficamente, y nos ha sorprendido, al mundo de la compraventa ha contractualizado, que ha dicho el profesor Durán. Naturalmente, que comprar trabajo parece que no se puede decir ahora y ser una mercancía al trabajador. Pero a lo mejor de esa teoría contractual sí podíamos sacar una idea en condiciones estas especiales y a un techo nuevo de lo que se llama el núcleo básico de la contradicción. Que eso es un derecho contractual. A lo mejor, dentro del núcleo básico de la contradicción, de lo que pasa en una revisión, por ejemplo, del contrato, que se da también, pues podría mantenerse lo que ha dicho el profesor, es decir, mantener la jornada, los dos elementos para mí, y el precio de la jornada, que es el salario, a lo mejor pudiera ser una solución. Y en cuanto a las demás, aunque haya un convenio pues se podrían ya contractualizar de acuerdo o acudir a un convenio de empresa. Decimos, creo que no puede haber concurrencia y, por lo tanto, quizás se pudiera solucionar esa cuestión, pero de todas maneras sería una cuestión del eje ferenda casi, o sustituir al legislador, no sé hasta qué punto pudiera ser adoptada por un juez, pero yo creo que manejando los principios contractuales del núcleo básico, de las relaciones y demás, sí se podría llegar a esa solución, por lo menos con carácter temporal, mientras se solucionaba definitivamente, y dada luego, si ya no habría concurrencia, el predominio del convenio de empresa sobre ese convenio de ámbito superior. Entonces, se podría jugar con esos dos elementos, creo yo, pero me someto a lo que le diga Carolina, que es la que verdaderamente ha estudiado este problema. Andamos pasados de tiempo completamente. Yo decía, vamos, pero yo también recuerdo, Mariano, que en definitiva el artículo 3 del Estatuto, entre las fuentes del contrato de trabajo, del derecho laboral, establece el contrato de trabajo. O sea, la contractualización es una medida que a mí me convence totalmente, lo tengo escrito, pero lo peor es determinar el alcance de esta contractualización. Yo, vamos, Federico decía solo salario y, joder, hombre, me parece muy poco. Tiene que haber algo más. Bien. Ay, bueno, eso se lo dejo a la profesora que te lo conteste. No, en las nuevas contrataciones, pues contrato puro y duro. Porque yo creo que no se ha dicho si es una doble escala o se aplica el criterio de la doble escala. Yo creo que no, yo creo que sencillamente contrataciones de trabajadores de nuevo ingreso, ahí sí que ya no hay ni huella de convenio, ni contractualización, ni nada de nada. O sea, tú vas a negociar tus condiciones laborales directamente. Y claro, el problema no son las grandes empresas o las empresas medianas, el problema sobre todo son las muy pequeñas empresas, que son el 90 y tantos % y donde ni siquiera hay posibilidad de negociar un convenio de empresa. Que estaba muy bien lo de la prioridad aplicativa del convenio de empresa, pero ¿de qué empresa? Por eso yo decía que no entendía que no se haya en paralelo reformado el título segundo del Estatuto de los Trabajadores, que sigue ahí con los 50 y los 10 y los... a ver, ¿pero dónde vamos con esto? Eso terminamos, brevemente, porque creo que habría muchas más cuestiones a tratar, pero el tiempo nos apremia siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros.